Estructura del sistema financiero ecuatoriano. Hemos visto anteriormente que una parte de los recursos que reciben las personas por su actividad económica lo depositan en los bancos y lo mantienen allí hasta el momento en que requieren utilizarlos. A estas personas las vamos a llamar superavitarias, en tanto que aquellas personas y empresas que obtienen crédito de los bancos, sea para invertir o para consumir bienes duraderos, por ejemplo electrodomésticos y carros, las vamos a llamar deficitarias. Los bancos y otros intermediarios financieros tienen precisamente la función de intermediar entre estas dos categorías de personas, desarrollando para el efecto un trabajo técnico para administrar correctamente los riesgos propios de esta actividad. También mencionamos antes, en la serie de videos de funcionamiento del sistema financiero, que en el proceso de intermediación de recursos financieros está en juego, adicionalmente, la confianza del público y la estabilidad misma de la economía. Pues, cuando por cualquier razón los deudores dejan de pagar los préstamos, o cuando los depositantes retiran masivamente sus recursos de los bancos, se produce la ruptura de un proceso normal, lo que puede generar la caída de un banco y a su vez esta caída puede ocasionar una reacción en cadena, conocida generalmente en el caso de los bancos como efecto dominó. Para minimizar estos riesgos, las entidades financieras se encuentran sujetas a una normativa más estricta que el resto de actividades económicas y se sujetan a un exigente sistema de supervisión, ambos a cargo de organismos especializados del Estado, cuya misión final es proteger los intereses de los depositantes. Teniendo en mente lo expuesto, se entiende por qué es preciso que existan autoridades de regulación y supervisión enfocadas específicamente en el sector financiero. En el Ecuador, la autoridad de regulación del sistema financiero, excluyendo las cooperativas, es la Junta Bancaria, en la cual el presidente es el superintendente de bancos y se encuentra conformada además por el gerente general del Banco Central y 3 miembros adicionales. Este cuerpo colegiado es el encargado de dictar todas las normas que complementan a las leyes vigentes, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las entidades del sistema financiero. Por su parte, la política financiera del país es definida por el directorio del Banco Central. La supervisión y control de las entidades financieras del país, excluyendo las cooperativas, es a su vez responsabilidad de la Superintendencia de Bancos. A raíz de la expedición de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, mayo del 2011, el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, entidades que también forman parte del sistema financiero, es especial, pues tanto las labores de expedición de normativa como las de supervisión y control de operaciones se encuentran actualmente a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Dicho esto, pasemos a ver cómo se encuentra estructurado el sistema financiero ecuatoriano desde 3 puntos de vista diferentes. El primero de ellos se relaciona con el tipo de depósitos que pueden recibir las diferentes instituciones. Partamos de considerar que existen los siguientes tipos de depósitos o mecanismos de captación de recursos. Los de plazo fijo, que son exigibles únicamente a partir de una fecha determinada previamente acordada entre el depositante y el banco respectivo. Aquellos a la vista, es decir, que pueden retirarse en el momento en que el depositante lo desee. Estos a su vez se dividen en depósitos monetarios o de cuenta corriente que pueden retirarse mediante el uso de cheques, y depósitos de ahorro que pueden ser retirados por el depositante o su delegado con la presentación de la cartilla correspondiente en la ventanilla de la entidad financiera. Como se ve en el gráfico, los bancos pueden recibir todo tipo de depósitos. Las mutualistas y las cooperativas financieras pueden recibir únicamente depósitos de ahorro y de plazo, y las sociedades financieras solo pueden realizar captaciones de recursos a plazo fijo. Casos de excepción de esta clasificación son el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Banco del Estado, los que, pese a denominarse bancos, no pueden recibir depósitos en cuenta corriente. También es un caso especial el del Banco Central, el que básicamente recibe depósitos de cuenta corriente de todas las entidades del sector público y de las embajadas que operan en el Ecuador. Un segundo tipo de clasificación de las entidades del sistema financiero provendría de diferenciarlas por las características de los propietarios de las mismas. Así, en esta clasificación hay 2 casos sui generis. El del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en el gráfico se presenta como de propiedad estatal y es en realidad de propiedad del IES, y por lo tanto de los afiliados.
y el del Banco del Pacífico, que aunque es de propiedad estatal, jurídicamente constituye una entidad privada y bajo ese concepto debe administrarse. Como se ve en el gráfico expuesto, los bancos y las sociedades financieras son propiedad de accionistas privados, los cuales tienen una serie de deberes y derechos específicos y votan en las principales decisiones de las entidades respectivas en función de su porcentaje de participación en el patrimonio correspondiente. Las mutualistas y las cooperativas financieras, por su parte, tienen una particularidad en cuanto se refiere a la conformación de su patrimonio. En estas entidades no hay accionistas, sino que quienes realizan aportes patrimoniales son socios, y todos ellos tienen igual participación en las decisiones de la entidad, independientemente del monto de su aporte. En cuanto a las instituciones financieras de propiedad estatal, las decisiones corresponden a la autoridad pública respectiva. Para terminar este tema de la conformación del sistema financiero ecuatoriano, quizás otra forma de clasificar a las entidades del sector financiero sea a través del tamaño de sus captaciones de recursos y colocaciones de crédito. Como se ve, casi 3/4 partes de los recursos captados por el sistema financiero nacional se mantienen en forma de depósitos en los 24 bancos privados, incluyendo el Banco del Pacífico, que operan al momento. Siguiéndole en orden de importancia la banca pública, las cooperativas financieras, las sociedades financieras y las mutualistas. En lo que se refiere al crédito otorgado, se aprecia que el orden de los grupos de las entidades es similar, aun cuando las magnitudes cambian. Esta es, pues, la conformación del sistema financiero ecuatoriano.